Bien, vamos entonces a iniciar el tema acerca de la muerte, el significado de muerte en la Biblia. ¿Qué enseña la Biblia acerca de la muerte, el significado bíblico ante diferentes situaciones que el mundo religioso pone sobre esto de la muerte? Algunas personas creen, con todo el respeto que se merecen, algunas personas creen que la persona ha muerto y que los vivos pueden ser intermediarios del alma de esa persona a través de, sea oraciones llamadas comúnmente en ese mundo religioso, en ese grupo llamado rezos. Y es que para eso se ha inventado una situaciones diversas, como por ejemplo el famoso purgatorio, para poder los seres vivos mediar por el alma de la persona. Pues entonces las personas vivas pueden hacer rezos, pueden hacer, si le queremos llamar así, cultos, para interferir por el alma de la persona, y mientras esa persona está en el purgatorio, para que de ahí pueda pasar a un lugar mucho mejor y ser salva el alma. Es la enseñanza de un grupo muy conocido a nivel mundial. Otros también creen, y esto no es nuevo, otros también creen que el asunto de la muerte, los vivos, si esa persona no obedeció, no conoció a Dios por diferentes razones, esa persona que ha muerto así, en ese estado, los parientes vivos se pueden bautizar por él o por ella, y esa alma va a ser salva. Los vivos se pueden bautizar por los parientes que han fallecido sin Cristo, y así pueden alcanzar la redención de sus pecados. Eso, decíamos, no es nuevo. Ese problema se enfrentaron los hermanos de Corinto. Cuando el apóstol Pablo escribe la primera carta, entonces él trata este asunto. Porque ese grupo que según se bautizaba por los muertos, ellos no creían en la resurrección de muertos. Entonces había una contradicción, una incongruencia entre lo que creían y lo que hacían. No hay resurrección de muertos, dice Pablo. Si no hay resurrección, entonces Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, aún estamos muertos en pecados. Ese grupo decía, no hay resurrección de muertos. Pero ellos mismos se bautizaban por parientes muertos para que alcanzaran la redención de sus pecados y esa alma fuera salva en el día del juicio. Entonces había una contradicción. Eso, por eso repetimos que no es nada nuevo lo que hoy día diferentes grupos interpretan acerca de la muerte. Otras personas se han atrevido todavía a adorar a la muerte. Adoran a la muerte. Ya lo mencioné la otra vez que hace, 2 años quizá o menos, iba en el mercado cuando veo más alta que yo, como una estatua de yeso, más alta que yo, y con su, ¿cómo le llaman al palo con su eso? La guadaña, la hoz, la guadaña dicen en otros países, así, y es la muerte. Y digo, vamos a ver, vamos a investigar. Digo, señor, ¿es la muerte? Sí, es la muerte. Oiga, ¿y qué tan poderosa es la muerte? ¿Me puede decir algo, por favor? No, olvídate. Mira los testimonios. Y empieza a decirme de gente que dice acerca de la muerte. ¿Y será que entre más grande es mejor, más poderosa? Pues claro que sí. Entonces, y una serie de argumentos, yo solamente escuchando para, como decía la abuelita, para el morral, para luego de ahí sacar. Entonces, hermanos, hay mucha enseñanza equivocada de la gente acerca del concepto de la muerte, pero la Biblia no es un tema nuevo para nosotros, en realidad, algunos puntos aquí vamos a mencionar, pues sobre todo para los invitados, pero no están hoy con nosotros. Pero sin embargo vamos a darle un repaso a lo que enseña la Biblia acerca de esto.
acerca de la muerte. Bien, vamos entonces, es un estudio donde usted puede aportar, va a ser algo, digo yo, rápido porque no hay mucho que enseñar, puesto que ya todo está enseñado o la mayoría de los que estamos aquí lo sabemos. Así que vamos entonces a el significado de muerte en la Biblia y vemos que la palabra muerte significa o viene del griego que es tánatos. Muerte proviene del griego tánatos, significa separación. Esa es la palabra tánatos, que es muerte, significa separación. Veamos primero la muerte física. La muerte física, de acuerdo a la Escritura, es la separación del alma con el cuerpo. La muerte física es la separación del alma con el cuerpo. Génesis 35:18. Vamos por favor al Antiguo Testamento, Génesis, capítulo 35, versículo 18. Si alguien lo tiene, por favor. 35:18. Exactamente. ¿Qué es la muerte física? Yo creo que no hay una mayor explicación que esta, ¿verdad? Una de las mayores explicaciones que esta. Estamos en Génesis 35:18. Dice, y aconteció que al salírsele el alma, y luego entre paréntesis añade la Biblia, pues murió. Entonces quiere decir que cuando el alma se separa, ocurre la muerte física. El alma se separa, ocurre la muerte física. Veamos 2 de Pedro 1:14. 2 de Pedro 1:14. ¿Qué dice la Escritura? 2 de Pedro 1:14. A ver, ¿quién lo tiene, hermanos? Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Exactamente, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. Entonces, ¿qué significa entonces ahí abandonar? Pues que debo morir, en otras palabras, debo morir. Y él está consciente, el apóstol está consciente de que la muerte física es la separación del cuerpo y el alma. Entonces, dos textos claves que usted puede subrayar en la Biblia, o que usted puede anotar. ¿Qué es la muerte física? Pues la separación del alma y del cuerpo. ¿Y dónde lo dice? Pues lo dice en Génesis 35, verso 18. Y en 2 de Pedro 1:14 menciona lo mismo. Pues sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. O sea, mi alma se tiene que separar del cuerpo. En breve dice. Ok, carta a los Corintios 5:8. 2 de Corintios 5:8. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Exacto. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo. Nuevamente reforzando lo de Génesis 35:18 y lo de 2 de Pedro 1:14. Ahora, también la Escritura dice, 2 de Corintios 5:8 dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo. Quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Ausentes, nuevamente, o sea, preferimos mejor morir que estar vivos. Entonces, hermanos, la muerte para el cristiano, diríamos, hermanos, es un descanso. ¿O cómo ve usted la muerte? ¿Cómo la interpreta usted la muerte? ¿Qué comentario tiene acerca de estos versículos respecto a la muerte? Es un tema muy delicado, pero ¿cómo dice la Biblia que debemos ver la muerte nosotros? Porque si, como decía Pablo, de morir tiene ganancia, porque si morimos en Cristo, ya estamos presentes con el Señor, no estamos propensos a caer en pecado. Exactamente. Lo mismo, ¿quién de nosotros no sufre? El miércoles creo vi un video donde está una señora ya grande de edad y está un traumatólogo, le revisa la rodilla, le dice, a ver, ¿cuál es la rodilla que está mal? Y agarra y le dice, esta, la derecha. Está sentada la señora y empieza el traumatólogo a revisarla, la rodilla. Dice, no señora, lo que pasa es que su rodilla, pues ya ve que es por la edad, es una señora ya grande, es por la edad. No señor, le dice ella muy propia, muy segura. No señor, usted está equivocado. ¿Por qué señora? Porque la otra rodilla tiene la misma edad que esta
y la izquierda no me duele. Y es cierto. Pero ¿quién de nosotros por la edad no tenemos achaques? Aún hasta por dormir mal, dormir de lado tantas horas, nos despertamos, ¡ay! No aguanto el hombro, o nos da tortícolis. ¿Qué te pasa, hermano? ¿Por qué no puedes mover la cabeza? Es que dormí mal, ¡ay! Me duele el cuello, tortícolis. Y entonces una serie de problemas en nuestros cuerpos, a quien nosotros popularmente le llamamos achaques. O sea, esa comida no la puedo comer, mucha sal no. Entonces, una serie de problemas, hermanos, cuando llegamos a cierta edad, que ya no es lo mismo cuando éramos jóvenes. Ya la vida, los descuidos, nos empiezan a cobrar la factura. Entonces, por eso entran los textos como lo que citó el hermano. Para mí el vivir es Cristo y pues el morir es ganancia. Si uno muere en Cristo, pues no hay ningún problema. Entonces, ¿qué es la muerte física? En breve, así en conclusión, ¿qué es la muerte física? No, ahí todavía no se menciona espíritu. Ándele, de acuerdo aquí a los textos, el alma. Sí. De acuerdo a Génesis 35:18, es la separación del alma con el cuerpo. Y luego refuerza la palabra en el Nuevo Testamento. Dice, yo quisiera abandonar el cuerpo, o sea, ya quisiera morir, en pocas palabras. Y a veces, pues, para el cristiano fiel, pues yo creo que es, cuando ya tenemos cierta edad y achaques, pues salimos ganando en Cristo si morimos, porque estamos en Cristo. O sea, así es cierto, hermanos, nos causa dolor, nos causa tristeza, muchas cosas se juntan emocionalmente hablando, pero de acuerdo a la Escritura, pues es mucho mejor. Entonces, muerte física, separación del alma y del cuerpo. 2 Corintios 12 dice lo mismo que 2 Corintios 5:8, más o menos. 2 Corintios 12, 3 al 4. A tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Exactamente, muchas gracias. Conozco al tal hombre, en el verso 3, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. O sea, no sé si es que morí o no morí, no sé. Pero la cosa es que si hubo una separación del alma y de mi cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe, dice el apóstol. Entonces, esto es muerte física, separación del alma con el cuerpo. Vamos a la muerte espiritual. Punto número 2, muerte espiritual. ¿Qué es la muerte espiritual? Separación del hombre con Dios por vivir en el pecado. Repetimos, ¿qué es la muerte espiritual? Es la separación del cuerpo con Dios por vivir en el pecado. Pero aquí hay una diferencia, porque lo que le ocurre al cuerpo en la muerte física, que el cuerpo se muere, si se separa el alma, aquí en la muerte espiritual es diferente, porque aquí la persona todavía está viva. Aquí todavía está viva la persona, físicamente hablando. La muerte espiritual es la separación del hombre con Dios por vivir en el pecado. Es decir, es una persona que está viva, sea hombre o mujer, pero que está en práctica del pecado. Por consecuencia del pecado, por practicar el pecado, esa persona está muerta espiritualmente hablando, pero viva físicamente. ¿Qué lo dice? ¿Quién lo apoya? ¿Qué textos dicen esto? Efesios 2:1. Efesios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Exactamente. Y Él os dio vida a vosotros. Él dio vida a ustedes, dice el apóstol, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, la muerte espiritual es la persona que vive sin Cristo en el mundo. La muerte espiritual puede ser también un hermano, una hermana en Cristo que por practicar el pecado está vivo físicamente, pero muerto espiritualmente para con Dios. Pero hay esperanza. ¿Cuál esperanza? De que está vivo. ¿Y cuál sería la esperanza ahí que tiene que hacer la persona? Regresar. ¿Y cómo le llama la Biblia a ese regreso a Dios? Arrepentimiento.
¿Qué es arrepentimiento? Volverse del camino equivocado que una persona lleva. Y el ejemplo máximo lo vemos en una parábola. ¿La recuerdan? ¿Cuál? El hijo pródigo. Exactamente. Esa palabra siempre me gusta mencionarla porque dice, volviendo en sí. Un cristiano, hermanos, cuando se retira de estar perseverando, pues es una persona que bíblicamente no está consciente. No está en sí. Es decir, el pecado, las tinieblas del pecado le han cegado su entendimiento. Entonces se cree que lo que está practicando no hay ningún problema. Por el mismo pecado le tiene cegada la vista espiritual. Y está practicando el pecado, está muerto espiritualmente para con Dios. Pero, el famoso pero, tiene la oportunidad, tiene la esperanza de que estando vivo, si llega el arrepentimiento, si vuelve en sí, como dice la Escritura en Lucas, volviendo en sí, dijo, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? O sea, si allá en la casa de mi padre hay exceso de alimento, hay exceso de bendiciones, o sea, lo hay todo, volviendo en sí. Entonces recapacita, volver en sí, recapacita. Sus ojos son abiertos espiritualmente, los de adentro del alma, y dice, ¿qué hago aquí? Reflexiona. Entonces regresa y conocemos la historia. Entonces, hermanos, la muerte espiritual es la separación del hombre con Dios por vivir en el pecado. El pecado es la separación de la persona, del alma, diríamos, para con Dios. Esa es la muerte espiritual. También lo menciona Efesios 2.5, por favor. 2.5. Exactamente. Entonces, hermanos, la persona que no persevera, que se ha alejado del Señor, está muerto espiritualmente hablando. Pero, ¿dónde está la solución? ¿Con quién está la solución de acuerdo al versículo 5? Con Cristo. 2.5 lo dice, aún estando nosotros muertos en pecado, dice, nos dio vida, pero ¿con quién? Con Cristo, juntamente con Cristo. Entonces, para poder tener vida, estando muertos en pecado, habiéndonos alejado del Señor, recapacitamos, volvemos en sí, entonces tenemos que volver a Cristo, porque en Cristo nosotros encontramos vida. Y esto se llama arrepentimiento. Arrepentirme, cambiar mi camino, mi forma que yo iba llevando. Entonces vuelvo a Cristo, y eso Cristo lo afirmó, sin mí nada podéis hacer. Entonces esta es la muerte espiritual. El pecado causa muerte espiritual en las personas afuera y en los cristianos. Pero por ahí encontramos textos, por ejemplo, como Hebreos 10:26. ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguien recuerda Hebreos 10:26? Solamente es un paréntesis. Hebreos, miren, hacemos el paréntesis rapidito. Capítulo 10, versículo 26, dice así. Bueno, desde el 26, sí, 26. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Puede un hermano o una hermana ser restaurado otra vez a las filas de la iglesia? Aunque haya practicado toda clase de pecado. ¿Está seguro? Porque aquí dice, si pecaremos voluntariamente. Les estoy probando, Les estoy probando. No, porque ya tienen conocimiento. No, el detalle es voluntariamente. O sea, si nosotros pecamos por gusto, pues. ¿Por qué? Porque ya sabemos, ya fuimos restaurados. Ahora, como dice 1 Juan 2:1, ¿verdad? Si alguno hubiere pecado. Si alguno hubiere pecado. Para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Hay mucha diferencia, ¿no? Si lo entendemos, si lo logramos entender. Porque a veces no lo entendemos. Yo tengo así y el rato me perdón. A ver, ayúdame a entender esto entonces. ¿Qué es pecar voluntariamente?
A ver, si les pongo un ejemplo. Pecar voluntariamente es como dice, hoy es lunes. A ver, voy a alistarme, voy a bañarme bien, voy a salir galán, voy a salir galana, o ¿cómo llamarle? No es galana, ¿verdad? Es un modismo. Salgo galán y digo, hoy lunes voy a pecar. O sea, uno sabe ya dice, hoy voy a pecar. ¿Eso es pecar voluntariamente? A conciencia, ¿cómo? A ver. ¿Hacer? Y lo sigue. ¿Qué dicen entonces? El tema no es el pecado. Igual que no le demos importancia, ¿no? Que si pecamos, o sea, voluntariamente, no hay problema. ¿Por qué? Porque no tenemos la base de pecar en cuanto uno, ¿no? Y ya teniendo el conocimiento de la verdad, dice aquí Hebreos 10:26. A ver. ¿Sí? Me invitan al rezo. Si yo voy, es que ya estoy rezando voluntariamente, porque voy y yo sé que ellos no están en las cosas. Bueno, ese es un tema que ya hemos tratado aquí, que se trata acerca de la conciencia. No es el tema, no es el punto. Lo podemos platicar después. Bueno, lo que vemos en la Biblia, ya lo hemos estudiado. El punto que menciona la hermana es si alguien me invita a un rezo de una persona que no es cristiana y yo voy, peco, según lo que menciona la hermana. Hemos visto en diferentes estudios de la Biblia que el asunto es que si hay madurez en ti, no pasa nada. El problema está, ¿dónde está el mal? ¿Dónde está el pecado? ¿Dónde está la falta ante Dios? En que si tu visita, si tu estancia en esa familia por la muerte, te ve algún hermano que es débil de conciencia, que es flaco en la fe, dice otra versión, Romanos 14, que es débil en la fe, flaco en la fe. Entonces, por tu presencia, por tu visita, por tu estancia, por tu apoyo ahí, tus hermanos o tu hermano o tu hermana tropieza al grado hasta de alejarse. Mira dónde está la cristianita. Y eso que llega a la iglesia todos los domingos y se santifica. Y no deja de poner cantos en su casa y no ve ni novelas. La televisión dice que es pecado verla. Pero mira dónde está. Entonces está haciendo tropiezo. El pecado está en el tropiezo que le causes a tu hermano o hermana débil en la fe. No es el punto, solamente es un paréntesis. El problema aquí, hermanos, de Hebreos 10:26 es que no nos podemos aferrar solo a una versión de la Biblia, como la Reina Valera. Hay diferentes versiones. Una de las versiones diferentes dice, porque si continuaremos pecando, o sea, ya cambia el concepto de Reina Valera 60, porque si continuamos pecando, en otras palabras, un cristiano que se ha alejado de eso, ya recibió su perdón de pecados, ya fue iluminado, dice Hebreos 6, ya tuvo la fe, ya fue bautizado, ya perseveró, se retira. Entonces, este hermano, esta hermana, esta familia, se le trata de restaurar y no quiere volver y continúa pecando ya voluntariamente, ya con conocimiento, está continuamente pecando en la situación en la cual está. Entonces ahí es donde entra Hebreos 10:26. No sé si ya hemos tocado esta clase, pero la podemos tocar más adelante, hermanos, porque es interesante ver este versículo. Entonces, si esa familia, ese hermano, esa hermana, está de continuo en el pecado y lo sorprende la muerte física, se separa el alma de su cuerpo, entonces ahí está el problema de esa persona que ya no puede heredar el reino de los cielos, porque murió espiritualmente en pecado, es decir, murió separado de Dios, de acuerdo a la muerte espiritual. Le ocurre la muerte física, pero le ocurre la muerte espiritual, porque después de muerta la persona, ya no se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Aunque en muchos años atrás
se vendieron las famosas indulgencias. No recuerdo si fue en los años 1800. No recuerdo qué sacerdote fue que vendía las indulgencias. Es decir, me confiesas tu pecado y de acuerdo a la gravedad de tu pecado me pagas algo, te doy la indulgencia, ese sí te perdono, pero tienes que dar una aportación económica fuerte, de acuerdo al pecado, para construir la iglesia que se estaba las indulgencias. Se vendía el perdón de pecados, indulgencias, a las personas. Y de acuerdo al pecado, si era grave, pues tienes que dar tanto de dinero, y ese dinero lo usaban para la construcción de una iglesia. Entonces eran las famosas indulgencias. Pero aquí, hermanos, la persona si muere espiritualmente en pecado, ya no se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Aunque haya sido cristiano, sí, pero murió en pecado. Tuvo la oportunidad de arrepentirse, de volver. Y aquí hago un paréntesis todavía un poco fuerte, hermanos. Por eso un servidor, y quiero hablarlo abiertamente, en algunas personas ha causado un poco de, no quiero usar la palabra, un poco de escándalo, quiero usar esa frase mejor, un poquito de escándalo, un poquito de incomodidad, porque cada domingo un servidor, yo Jesús, invito a la congregación a pasar al frente por algún pecadillo por ahí que se haya colado en la semana, que se coló con el colador, por muy finito que sea el colador, se coló por ahí un pecado. Y yo lo sé, o sea, yo lo sé, pero nadie lo sabe. Pero como yo no ando de acuerdo a los ojos de los humanos, sino delante de Dios, entonces Dios sí lo sabe. Y ahí es donde está el problema. Por eso, todos los domingos yo abro. Dios me da, no soy Pedro, pero Dios me da la llave y yo abro una rendija de las ventanas del cielo y yo invito a la iglesia, hermano, hermana, usted necesita algo de Dios, ¿qué le hace falta en su vida? Venga, pónganlo en las manos de Dios, disfrácelo si quiere el asunto, pero póngase a cuentas con Dios. Y todavía más, hermanos, se las pongo barata, fácil. Si no quiere pasar al frente, pues no venga usted al frente. Ahí desde la banca. Si no se quiere poner de pie, pues no se ponga de pie si no quiere. Pero póngase a cuentas con Dios. Porque si la muerte física llegara a ocurrir y nos ocurriera la muerte espiritual en pecado, ya no se puede hacer nada. Aunque cantemos todos los himnos que nos gustaban, aunque hagamos todos los cultos habidos y por haber, y traigamos al mejor ministro de Dios, que oficie un culto, nada se puede hacer si la persona murió sin Cristo o en el pecado. Por eso es que no crean que es nada más porque, es que el hermano Jesús ya aburre, Dios mío, todos los domingos, caramba, que no entiende que aquí pues todos somos santos y que aquí no hay pecado. Y él sigue los domingos. Entonces, es por eso, hermanos. No lo hago con ninguna intención de molestar a nadie, sino es por eso, porque por ahí se nos puede escapar algo en la semana, por muy insignificante. Y es que el problema en los humanos es que hacemos alarde o hacemos fiesta, hacemos escándalo más bien, cuando son pecados grandes. Pero cuando son cosas chiquitas, no le damos importancia. Y la Escritura sí, dice, toda injusticia es pecado. Y si el pecado es separación, entonces es pecado. Por muy chico o muy grande, es pecado ante Dios. Por eso los domingos, hermano, no tome usted a la ligera el que yo haga una invitación los domingos cuando yo predico. Dios te está dando la oportunidad a que cualquier cosita, disfrázala si quieres, hermano, hermana. Es mejor si lo confiesas. Y ponte a cuentas con Dios. Pero no nos quedemos así. Muerte espiritual, separación ya del hombre con Dios, pero ya no hay ninguna oportunidad. Si una persona muere espiritualmente en pecado, ya no se puede hacer nada. Hermano, usted alzó la mano, hermano Javier, y luego el hermano Milton, por favor. Aquí en Corintios hay un ejemplo. Sí, hermano. Que dice, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo. Exactamente. Entonces la persona, mientras estamos vivos y hemos cometido alguna falta,
hay la oportunidad de reconciliarse con Dios, o sea, el arrepentimiento. Pero por eso digo, no te vayas a casa igual, hermano. ¿Se acuerdan que lo he dicho en predicaciones? Cuando hacemos el llamamiento, no regreses igual a como veniste, hermano, invitado. No regresemos a casa, sabiendo que hay algo por ahí que está causando problemas en mi vida espiritual. Es mejor que regreses liberado espiritualmente, o sea, perdonado. Hermano Milton. No lo quiero llevarlo hacia rápido. Tampoco me voy a poner como ejemplo. Pero sí voy a decir algo. Desde que lo comenzamos, estamos conscientes que cuando nos predican que el pecado, que es la no debemos pecar. No debemos de pecar. Empiezas a llegar a la iglesia, empiezas a leer, empiezas a tener conciencia espiritual. ¿Ok? Sí. Pero también hay una lucha, ¿no? Porque lo dice bien claro Pablo. Dice que él no entiende qué es lo que sucede en su cuerpo, porque es carnal, es una lucha espiritual. Exacto. ¿Por qué? Porque no estamos solos. Tenemos un gran enemigo que es el diablo. Sí. No le echo la culpa al diablo, porque el tipo dice, no, es que le echan la culpa al diablo, él hace su trabajo. Sí está bien, ¿no? Pero también marca muchas cosas en la iglesia. O sea, muchas cosas como que somos el cuerpo de Cristo. Sí. Como que nos debemos exhortar unos a otros. Como que debemos, si el hermano está tocando, hermano, ven aquí, quiero hablar contigo. Hermano, ¿sabes qué? Aquí lo dice claramente, no lo hagas, lo vas a hacer en el infierno. Entonces, cuando hay algo inconsciente, que es donde se graban las cosas negativas, entra la inconsciencia y empiezas con los problemas, con lo que te mete Satanás, sí. Y caes en esa inconsciencia. Y viene la inconsciencia y dice, pues te lo dejo al libre albedrío como te dice tu Dios, o lo haces o no lo haces. Y a mí la conciencia, pues lo hago, total nadie me toma en cuenta, yo lo voy a hacer, y es lo mismo me reconcilio. Pero ese pecado, hermano, yo siento, y lo he estudiado, y lo acabo de preguntar. Hay un libro donde está escrito todos los pecados buenos, hermano. Sí, el libro de la vida. El libro de la vida. Entonces, por eso es que dicen algunos hermanos, donde yo he estado, dice, hermano, apresúrate mejor, ahorita que estás vivo, a hacer las cosas más buenas para que la balanza rebase su día de cruz. Porque ese pecado no puede estar pasando delante, hermano, porque eso no se debe, porque tú sabes que ese pecado que cometes y que esa debilidad no la debes de hacer. Entonces ahí es donde hay una controversia, porque Pablo luchó en la carne hasta que fue vencedor en Cristo. Cristo me liberó. O sea, definitivamente se volvió espiritual, como dice Juan. Los que son, no sé en qué parte de la Biblia dice que los que son verdaderos adoradores adoran en espíritu. O sea, verdaderamente vienes a la iglesia a adorar al Señor, no a burlarnos del Señor. Porque si salimos de aquí afuera somos otras personas o nos comportamos como otras personas y todo el mundo, es lo que es esto, no, es una iglesia y es la iglesia de Cristo, por eso es que nadie asiste. Según, pero aquí está muy complicado manejar ese tema, es algo que si hay muchas partes donde nuestro Dios no tiene consideración al decir que tenemos abogado, ese abogado es Cristo. Pero yo siento que un abogado también quiere decir, oye, tantas veces te voy a estar abogando por tu mismo pecado, sabiendo que eso te estoy diciendo que te lleva a la muerte o te lleva a la cárcel. Entonces ahí es donde debemos estar conscientes, lo que decía la hermana, la conciencia. Pero tenemos que tener también buenas esposas, buenos esposos, buenos predicadores, buenos maestros, buenos evangelizadores, buenos hermanos, porque no es nada más, hermano, como hacemos. O sea, debemos ser honestos. Venimos a la iglesia y afuera somos otras personas. Ajá. Bueno, vamos a tratar de ver lo de Hebreos 10:26 en alguna clase, darle el tiempo ahí necesario. ¿Qué tan bueno es que el hermano o la hermana se arrepienta continuamente? Si eso es bueno o es malo, o qué enseña la Biblia. Pero no es el punto aquí es la muerte, el significado de la muerte. Pero vamos a ver ese punto más adelante, si Dios lo permite. Entonces, llevamos 2 puntos, vamos al final con la muerte física, es la separación del alma y del cuerpo. Eso es la muerte física. La muerte espiritual es la persona que peca, que anda en pecado. Esa es la muerte espiritual. Lo trágico de eso es que agarre a un cristiano que fue perseverante, se retiró y lo agarra en la muerte espiritual, lo agarra en pecado. Ahí ya no se puede hacer nada. Entonces vamos a la muerte segunda, todavía peor.
Si una persona, siendo cristiana, se retira de la iglesia y muere en pecado, y si la muerte espiritual es que estaba practicando el pecado, dejó a Cristo y murió así, si ya no se puede hacer nada, hermanos, en la muerte segunda es peor. ¿Por qué? Vamos a ver qué enseña la Biblia. La muerte segunda, fíjense el significado, lo que está ahí, y se los voy a leer. Separación, fíjense hermanos, separación definitiva y perpetua de la presencia de Dios en el lago de fuego, donde serán atormentados por los siglos de los siglos. Esa es la muerte segunda. Separación definitiva y perpetua de la presencia de Dios en el lago de fuego, donde serán atormentados por los siglos de los siglos. ¿Dónde lo dice? ¿Quién apoya este concepto, esta idea de Dios? Bien, Apocalipsis 21, versículo 8. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán parte del lago que arde con fuego y azufre, es la muerte segunda. Fíjense, es lo que yo decía acerca del pecado hace un momento. No se haga escándalo por algo tan grande nada más y se deje lo más chiquito. Porque fíjense que aquí menciona, compara que uno de los problemas para que ocurra la muerte segunda, da una lista, hablando desde incrédulos, cobardes, la cobardía es pecado, fíjense. Cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y, aparte hermanos, mentirosos. Mentirosos. ¿Sabían ustedes que la mentira es una enfermedad? ¿Sabían que es una enfermedad psicológica? Hay personas que no tienen necesidad de mentir. No hay necesidad de mentir, pero le mienten. Le mienten. Entonces, dicen por ahí en psicología que la mentira es una enfermedad que se llama coprolala. Coprolala. Le duele la panza y se tienen que hacerte un examen de copro. Ya usted sabe a qué se refiere, ¿verdad? De copro. A ver si no hay por ahí unos bichitos, hay algo ahí por los intestinos, algo que le están causando el dolor, el cólico, la inflamación. O puede ser también gastritis nerviosa, X. Pero vamos a hacer un examen de copro. Ya usted sabe a qué se está refiriendo. Bien, pues los psicólogos dicen que una persona que miente mucho, que no hay necesidad de mentir y que miente, tiene la enfermedad de coprolala. Es decir, su cerebro está... ¿Quién dijo por ahí la palabra? Sucio. Se oye mal, pero está sucio. Entonces está mintiendo. Lo mismo una palabra, una persona que no puede hablar si no dice majaderías. No puede hablar si no dice una majadería. Otra enfermedad también, relacionada con el coprolala. El cerebro está sucio. Tan lindo, tan hermoso que es el español. El español es uno de los idiomas, no es lengua, uno de los, no es ¿cómo? ¿Cómo? No, sí, pero ¿qué es de dónde viene lo que viene de los idiomas? Dialectos. No, el español no es un dialecto en sí. Es uno de los idiomas tan maravillosos, tan hermosos. Hay palabras, hermanos, tan hermosas para referirse a algo. ¿Se acuerdan en la época de la edad del romanticismo? Bueno, me voy a ver mal. ¿Ha visto alguien la película de Romeo y Julieta? El vocabulario que se usa ahí. El vocabulario, algo así. El español es hermoso. El español es lindo. Para referirnos a algo podemos usar términos, perdón, que nadie se ofenda, que quizás nunca hemos oído en nuestra vida. Pero hay términos, palabras tan lindas y tan hermosas que debemos investigar para usarlas. Pero hay personas, hermanos, sin ofender, Dios mío, no pueden hablar si no dicen una majadería. Otra enfermedad. Pero hablando aquí de la mentira es causa también de la muerte segunda. Imagínense, una mentira es causa. Ahí diríamos, podemos empatar. Por eso es necesario que un hermano o una hermana se reconcilie con Dios siempre.
que se reconcilie con Dios. ¿Por qué? Porque mientras estemos en este cuerpo, vamos a estar fallándole a Dios. De alguna manera, si no lo hace uno de hecho, dice la Escritura, ¿lo hace de qué? De pensamiento. O sea que no vamos a pecar de santurrones, no, hermanos. Le fallamos a Dios de alguna u otra manera. La idea no es pecar, la idea no es ofender a Dios. La idea no es esa, pero Pablo por eso da el ejemplo en Romanos 8. Miserable de mí. Dice, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Este cuerpo de pecado. La idea no es pecar. La idea no es pecar. Bien, muerte segunda, separación definitiva y perpetua de la presencia de Dios en el lago de fuego, donde serán atormentados por los siglos de los siglos. Ya leímos Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 14:11 ahora. Apocalipsis 14:11. 14:11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche. Los que adoran a la bestia y a su imagen, ni a nadie que reciba la marca de su Exactamente. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. O sea, es eterno. Ya es eterno. La muerte segunda es eterna. Es la separación, hermanos, ya del alma. ¿Cuándo ocurre la muerte segunda? ¿Cuándo ocurre la muerte segunda? ¿Qué dijo, hermano? No. ¿Cuándo ocurre? Después del juicio. Después del juicio. Una persona, cuando muere espiritualmente, es decir, muere en pecado, estando vivo, muere en pecado, no hay, en ese lapso de que la persona muere y su alma se va al Hades, de ahí el Hades hasta que Cristo venga, no hay nada que se pueda hacer, ni los ángeles, ni los espíritus, mucho menos los que estemos vivos en la tierra. Y hemos hablado mucho de eso. No se puede hacer nada. Ya murió en pecado, le dio la espalda a Dios y así lo sorprende la muerte. Adiós. Pero la muerte segunda ocurre después del juicio final, cuando ya las almas son juzgadas, cuando el Hades entrega sus almas para ser juzgadas ante Dios. La muerte entrega, el mar, todas las cosas, entregan vamos a llamarle así, el alma, y son juzgadas. Entonces ahí es donde está el juicio y ahí es donde entra ya la muerte segunda. Los que murieron sin Cristo, ya no se puede hacer nada. Entonces se van a la muerte segunda. La muerte segunda es la separación eterna del alma con Dios. Del alma con Dios. ¿Cuándo ocurre? Cuando después del juicio final. La muerte segunda. Y es por los siglos de los siglos, o sea, es eterno, es perpetua. Bien, ahora Apocalipsis 20:10. Apocalipsis 20:10. El diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Exacto. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. La muerte segunda. Terminamos con segunda a los Tesalonicenses 1:9. Segunda a los Tesalonicenses. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Habla otra vez de eternidad. 1:9. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Eterna perdición. Algo eterno es algo que no termina. Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esto empatado con Apocalipsis viene a representar la muerte segunda, donde el alma es enjuiciada, todos ante el tribunal de Cristo, uno es juzgado, entonces va uno a recibir su pago conforme a lo que uno haya hecho mientras uno estaba vivo. Vivo, ya muerto, no se puede hacer nada. No se puede. Yo no sé si me veo muy cruel, hermanos, pero es lo que Dios nos está diciendo. Y es la realidad. Bueno, ¿algún comentario? ¿Algún comentario? Algo que vamos a sacudirnos Yo nada más, la ciencia, la tanatología, incluso hay tanatólogos. ¿Sí? ¿Qué dicen, hermana? Que
ayudan a las personas ¿A morir? al duelo, Explícanos. cuando un ser querido fallece, entonces le da como tipo de asesoría. Terapias. Exactamente. Para enfrentar el duelo, Exacto. Sí. que sea menos doloroso. Sí. Porque así, en el ciclo anterior llegó contrataron una tanatóloga y ya alguna persona de asistente, personal que estaba pasando por alguna situación difícil, ya iban con ella para darle asesoría. Sus terapias. Fíjense cómo es Dios. O sea, Dios pone a personas para tratar de aliviar el dolor. Pero, híjole, me veo mal todavía más al decir esto. Tenemos en la mano la mejor medicina o terapia que Dios nos pueda dar o nos haya dejado, que es la Biblia. O sea, esto es mire, ahí está una tanatología, ahí está en la pantalla. Esa es la mejor terapia que Dios nos ha querido dejar para leer y advertirnos y ponernos, oye, lo que Dios me está diciendo. Lo que Dios, o sea, yo necesito siempre estar a cuentas con Dios. O sea, hacer cuentas, es decir, cualquier detalle en mi vida que yo sé, al momento, hacer uso la palabra, hermanos, en el buen sentido, negociar con mi Dios. Por eso está el ejemplo de Jesús, allá en el Sermón del Monte, hablando de los enemigos. Si tú le dices fatuo a tu hermano, necio, cabeza hueca, en el griego, cabeza hueca, dice, ponte de acuerdo con tu adversario, antes que tu adversario te lleve al juez, entre tanto que vas con él en el camino. O sea, Dios nos está diciendo, cuidado Jesús, cuidado. Si todavía estás vivo, vas en el camino y el juez en el día de juicio te va a juzgar, haz las paces, o sea, reconcíliate con tu hermano, habla, haz cuentas, negocia. En este caso, pues hablo directamente, Dios mío, mira, pasa esto. A veces ya no encuentro y me desespero y esto me ha obligado a veces a decir, a maldecir, a pelear, etcétera, etcétera. Y Padre mío, pero usted conoce mi intención, usted conoce mi consistencia, sabe que yo no deseo hacer esto. Usted lo conoce y me conoce bien y estoy llegando a la iglesia y estoy luchando, pero perdón, Padre, perdóname, voy a luchar para no enfrentarme. Y ahí es donde decimos, si continuamos en el pecado, hay cosas que a veces nos ganan. Y créanme, hermanos, que cuando yo he platicado con personas que han estado en el Cerezo, en el Centro de Readaptación Social, es que yo nunca quise hacerlo, dice. No fue mi intención hacerlo. Pero no fue la intención a hacerlo, ya estuviste 5, 8, 10 años en la cárcel por haber quitado la vida a una persona. Es que fue un impulso, exactamente, fue un impulso sin querer. Entonces, a cuentas con Dios, hermanos, porque ahí está la mejor terapia, diríamos, hermanos, aquí en la pantalla está esto en la Biblia, la mejor terapia para que nos mantengamos siempre a cuentas con Dios. Y yo no estoy aquí ni dando este tema porque soy el mejor, sino al contrario, como dijo Pablo, de entre todos los pecadores, yo soy el número 1, el number one, el que le ha fallado a Dios y que necesito estar a cuentas con Dios continuamente. Bien, ¿algo más, hermanos, hermanas, quieran añadir? Bueno, yo solo un comentario, hermano. ¿Sí? Este tema, bueno, nos enseña mucho, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, yo ya tuve una experiencia. Sí, hermana. Mi papá era cristiano y siempre nos advertía y me decía, ustedes saben que yo tengo que partir. Sí. Hagan conciencia que yo no voy a vivir toda la vida con ustedes. Exacto. Y el día que yo parta, yo no voy a decir que no van a ayudar. La ausencia, ¿verdad? Sí. Pero sí, hermanos, cuando mi padre
se fue del mundo, Ujú. yo estaba consciente que mi padre estaba descansando. Sí, Y sí, de vez en cuando nos recordamos y lloramos su ausencia. por la ausencia, Por exacto. la ausencia. Lo extrañamos. Sí, es normal. Pero no con ese dolor. Exacto. De saber que no sabemos a dónde está. Exacto, Sabemos que sí, Él está descansando. así es. Que se fue con esa certeza. Esa seguridad, Nos recomendó mucho que no dejáramos de caer en la oración. así es. Por eso sí, yo pienso que lo de tanatología, lo que decía nuestra hermanita, sí eso le queda a las gentes Que no conocen a Dios. Es lo que decía, hasta dónde ha llegado Dios con la gente, de que les pone personas capaces o saca a la luz esa materia, esa ciencia, ¿cómo llamarle? Para calmar, para mitigar, para que sea menos doloroso en las personas la partida de sus seres que aman. Pero en cristianos, aquí está lo mejor, miren. Y no porque yo lo esté dando, no, sino porque es Dios quien dejó eso hace muchos años para darnos el consuelo. Y como dice la hermana Ruth, no es porque nos lamentamos, no, porque entendemos, porque ahí está el consuelo, lo que Dios dice, lo que Dios enseña, a dónde van nuestros seres queridos cuando están en Cristo. Tenemos un vivo ejemplo de nuestra hermanita Marta. Exacto, La sentimos, así es. pero sabemos a dónde ella Está en un lugar muchísimo mejor. Y aquí, pues, mi forma de pensar mío, yo la siento allá atrás donde se sentaba Sí. ella. Así es. Con un consuelo que no es de lástima. No, al contrario, de convicción, de seguridad. Así es, sí, exactamente. ¿Cuántas veces, ya hablando de ese punto y terminamos, cuántas veces no veíamos a nuestra hermanita sufrir por el dolor, por su enfermedad? Pero desde ese punto de vista, si comparamos las promesas venideras o en el lugar donde está, 1000 veces mejor, 1000 veces mejor, 1000 veces.